Hola terapista, mi nombre es Demis, soy terapista del habla y también manejo redes sociales de clínicas de terapia. El video de hoy es un poco diferente a lo que ya estás acostumbrado a ver en este canal de YouTube. Si me sigues de hace tiempo, sabes que mis videos de canal de YouTube son para ayudar a terapistas a crear contenido, a manejar sus redes sociales de clínicas de terapia. Pero hoy vengo a contarte mi historia y mi experiencia siendo terapista del habla en Florida. Y estoy haciendo esto en este momento por varias razones. Primero, quiero que me conozcas más, quiero que sepas de dónde sale mi negocio, cómo nació esto de manejar redes sociales, porque siendo terapista y ahora manejar redes sociales y haciendo las dos cosas a la vez, quiero que sepas cómo nació esa historia. Y también he compartido en mis redes sociales que se está levantando un grupo de terapistas también compartiendo su experiencia, también hablando sobre las cosas que deberían hablarse y cambiar en este campo, especialmente en Estados Unidos. Esto está pasando hace mucho tiempo, pero ahora es que se están uniendo algunos grupos para hablarlo. Y entiendo que de mi parte yo también quiero hablar cuál fue mi experiencia para que tú conozcas cómo es el proceso acá en Estados Unidos y también si nos puedes apoyar de alguna manera, que nos apoyes porque es una comunidad, es un campo que se hace un trabajo hermoso, que se ayuda a que otras personas puedan comunicarse, puedan tener su propia voz, pero no estamos siendo protegidos y cada vez más son menos estos especialistas porque se están quemando tanto que se están saliendo del campo. Entonces, por eso quiero hablar sobre este tema hoy. No es un tema fácil de hablar y muchas personas han decidido callarlo por miedo a represalias, miedo a que se les cierren las puertas en otras compañías, miedo a que no las contraten, miedo a diferentes cosas. Honestamente puedo decir que yo también tengo ese miedo ahora mismo que estoy contando esta historia, pero también sé que es necesario hablarlo. Si no se habla, no van a haber cambios. Y es importante que si tú estás pasando una experiencia también así, que lo hables, que busques el apoyo, que lo hables en los lugares correspondientes. Yo lo he hecho, aún no he tenido respuesta, pero también lo quiero compartir aquí. Esto que yo voy a hablar en este video es mi experiencia y quiero dejar eso muy claro que es bajo mi experiencia. Posiblemente otras personas tengan otras experiencias y les fue de otra manera y eso está excelente. También las cosas y las personas, no voy a hablar con nombres, pero con personas que tengo relación todavía, con supervisoras y personas que me dieron la oportunidad de trabajar. Esto que voy a hablar no es en contra de ninguna de esas personas, todos tengo muy buena relación con todos ellos. Simplemente estoy hablando sobre el sistema en general que restringe el trabajo de muchos terapistas, no protegen a las terapistas y eso es lo que yo voy a hablar en este día. Que eso lo quiero tener claro, no es en contra de ninguna persona. Mi experiencia que voy a estar hablando es cómo me afectó el sistema, ¿ok? Entonces, ya habiendo dicho todo eso, te cuento que en el 2016 yo me mudé a Florida. Me había acabado de graduar de terapia del habla en Puerto Rico y había también acabado de pasar la reválida en Puerto Rico, pero sabía que no lo iba a ejercer allá porque me había recién casado y ya tenía los planes de mudarme en el 2016. Entonces, estaba recién graduada, llegué aquí a un lugar que era nuevo, nunca había vivido en otro lugar que no fuera Puerto Rico y se me hizo muy fácil sacar la licencia de terapia del habla acá y tan fácil que me sorprendí yo. Qué fácil fue sacar la licencia, no fue un proceso muy riguroso, solamente tuve que mostrar mi transcripción de crédito y algunos otros documentos y en un par de semanas ya tenía mi licencia de terapista de habla y lenguaje en Florida, o sea que ya podía ejercer. Para ese momento, como te digo, fue tan fácil que me encantó en ese momento, pero ahora, después, pensé, hubiese preferido
que demostrar mi conocimiento en el campo por medio de un examen o una reválida, como se hace en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque te restringen demasiado. Siendo terapista del habla en Florida, o como le dicen aquí, asistente de terapia del habla, aquí en Florida tú puedes ser asistente de terapia del habla con un grado asociado. Estudiando por 2 años, tú puedes ser asistente de terapia del habla. Por esa razón, restringen mucho lo que puede hacer un asistente de terapia del habla. Estoy comparándolo con Puerto Rico. Con Puerto Rico, las asistentes o las terapistas del habla pueden hacer mucho más. Aquí se restringe demasiado, pero tampoco hay distinción de quién tiene el bachillerato y quién tiene un grado asociado. Entonces, como no hay esa distinción, las restricciones son para todo el mundo. Todo el mundo paga por igual. Pero las que tenemos bachillerato, tenemos más conocimientos, tenemos práctica clínica y pasamos por unos procesos que las que tienen grado asociado no tienen. Entonces, esa es una de las cosas que noté, como que no hay distinción de quién tiene más conocimiento y quién no, pero entonces te restringen a todas por igual. Lo número 1 que vi que me afectó mucho fue que aquí la supervisión, todo asistente o terapista del habla trabaja bajo supervisión de un patólogo del habla. Pero aquí la supervisión tiene que ser directa, presencial. El patólogo de habla tiene que estar en el mismo lugar donde está ese terapista o ese asistente de terapia del habla. Si el patólogo no va ese día a ese lugar a trabajar, el asistente no puede trabajar. Se supone que cuando el patólogo falta o tiene vacaciones o se enferma, se supone que el patólogo provea otra supervisión, ¿sabe? Otra persona que venga a sustituirte para que pueda supervisar a ese asistente de terapia del habla, pero eso no pasa, eso no se cumple, porque en muchos lugares lo que hay es un patólogo y pues si falta, pues faltó, no hay nadie quien lo sustituya. Y eso me pasó en muchas ocasiones cuando comencé a trabajar. Se enfermaba mi supervisora o cuando se fue de maternidad o todas esas cosas, prácticamente yo me quedaba sin trabajo a lo que volvía. Eso fue una de las primeras cosas que yo noté que era diferente en Puerto Rico, porque teniendo colegas allá, ellas pueden trabajar con supervisión de un patólogo del habla, pero el patólogo del habla no tiene que estar en el mismo lugar todo el tiempo, sino que se reúnen y hacen sus reuniones y discuten los casos, pero no es que va a estar mirándote todo el tiempo. Literalmente yo tenía una persona siempre mirando mi trabajo, y en muchos de los lugares que trabajé estábamos en el mismo cuarto. Y no porque la persona quería trabajar conmigo en el mismo lugar, sino que no había nada más. Esa era la alternativa, y eso es otra de las cosas que están exigiendo las patólogas de habla que están trabajando en escuelas específicamente, que pues quieren un mejor lugar para trabajar, porque muchos de ellos, y estoy segura que si eres terapista del habla también has pasado por esta experiencia, que te dan un salón bien pequeñito que ni siquiera caben los pacientes para dar el tratamiento, o te colocan en un closet, o te colocan en un vagón, o te colocan en un lugar que no tiene ni siquiera ventana. Esas son experiencias que pasan las terapistas y están ahí por muchos años, y llega el momento que hasta mentalmente te afecta. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en ese momento, pues eso estaba pasando, pero pues eso eran las reglas y ya me acostumbré a eso. Al estar siempre con la supervisora en el mismo lugar, se convirtieron en amigas y maestras, porque también yo estaba aprendiendo inglés en el proceso y me enseñaron un montón, y estoy tan agradecida de todas ellas. Gracias a Dios tengo contacto con la mayoría de ellas, y digo mayoría porque en ese primer año
A mí me enviaban como a 6 escuelas. Todos los días yo tenía que ir a diferentes escuelas cada día. Así que yo tenía muchas supervisoras. En cada escuela había una diferente y en la oficina había diferentes. Y gracias a Dios tengo contactos con todas ellas y son excelentes. En el proceso, otra cosa que realmente nadie me dijo en la universidad, ni en la práctica clínica, ni en ningún lugar, o si me lo dijeron, lo ignoré en ese momento, no sé, es que en la mayoría de los lugares, y digo la mayoría porque sé que hay otros lugares que trabajan diferente, pero en la mayoría de los lugares, si no va el paciente, no trabajas, no cobras en esa hora o esa media hora o esos 45 minutos. Si el paciente no va, no cobra. Entonces, en ese primer año que yo me había recién casado, recién mudado y empezado a trabajar ahí, llegó un momento dado que yo trabajaba por 8 o 10 horas, de 8 a 6, y yo estaba en un lugar por esas horas, que son 10 horas, pero trabajaba por 5 horas porque los demás pacientes faltaban. Si eres terapista, sabes de lo que estoy hablando. ¿Y qué pasa? Que en un momento dado hay que pagar cuentas y mi esposo me dice en ese momento, necesito ayuda para pagar tal cosa, y yo le digo, es que no tengo dinero. No me da para ayudarte en eso porque no tengo dinero. Y él me dice, pero ¿cómo tú no tienes dinero si tú estás todos los días trabajando por 10 horas? Tú estás todos los días afuera por 10 horas. Y cuando le digo, sí, pero es que desde esas 10 horas vengo a trabajar de 5 a 6 horas porque los demás pacientes faltan. Todos los días faltan o cancelan o... ¿Sabes lo que estoy hablando? Y él se queda como, yo no sabía esto tampoco. Yo también lo estaba descubriendo en ese momento. Y él me dice, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer. Y estábamos recién casados, recién mudados. Y el que pasa también ese proceso sabe lo difícil que es en esos primeros años. Y mi respuesta fue, es que yo no sé hacer nada más. Esta es mi pasión y esto es lo que yo fui llamada a hacer y yo no sé hacer nada más. Y en ese momento estaba equivocada, obviamente, porque si tú te propones hacer otras cosas y aprender otras cosas, tú lo puedes hacer. Pero en ese momento, esa fue mi mentalidad es que yo no sé hacer otra cosa. Y él me dijo, bueno, pues tienes que hacer algo. Entonces,